Fundación Huetraché quedó bajo la lupa después de una sugerencia que hizo la presidencia del Tribunal de Cuentas, porque detectó una posible incompatibilidad. Esto tiene que ver con subsidios de cerca de 1.000 millones que se le pagó desde el gobierno provincial a esta fundación entre el año pasado y 2025. Por ese tema es que el organismo, el Tribunal de Cuentas, rechazó un recurso presentado por Juan Pablo Bonino, el subsecretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de La Pampa. Está en línea Juan Pablo Bonino y lo saludamos. Juan Pablo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Juan Pablo. Bueno, contanos cuál es la postura de parte del gobierno respecto a esto que determinó el Tribunal de Cuentas y cómo sigue esta situación de la Fundación Huetraché. A ver, por ahí para que se entienda un poco es necesario hacer un raconto, si se quiere, histórico, digo, del convenio que esta institución tiene con la provincia. Digo, la provincia ya desde hace más de 15 o 20 años, en concordancia con las disposiciones convencionales y constitucionales, viene incorporando y trabajando articuladamente con organizaciones de la sociedad civil en el abordaje y en el cuidado, protección y restitución de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Digo, para que se entienda, ya desde el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución por la que encomiendan todos los estados partes a trabajar este tipo de dispositivos en concordancia con entidades de la sociedad civil, porque entiende acertadamente, y esto se vino profundizando con los años, que el abordaje de la niñez debe ser una tarea de toda la sociedad en su conjunto y no solamente de los organismos de protección, independientemente de la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. A partir de ese momento la provincia se comienza a trabajar con determinadas instituciones que venían trabajando con pibes y pibas, digo, no son instituciones que se crearon específicamente para esto, sino que ya venían trabajando en el tema y que por supuesto tienen una vida comunitaria y social que va también más allá del convenio. A partir de eso, en el año 2012, se firma un convenio, entre otras, con la institución, con la Fundación Huetraché. Esta fundación, que está hace muchos años trabajando en el barrio Mataderos, en sus inicios fue fundada o cofundada por María Marta, ¿sí? Pero María Marta deja de ser miembro del Consejo de la Fundación en el año 2011, antes incluso de que se firmara el primer convenio con el Estado. A partir de ese momento, y yo recuerdo porque en el 2015 yo asumo como subsecretario y la convocamos a María Marta Virgilino para que se sume al trabajo del equipo de la Dirección de Niñez, porque evidentemente son áreas en las que no hay muchas personas formadas o que conozcan de la temática, y María Marta era una mujer que ya venía trabajando en el tema, muy formada y muy comprometida. A partir de ese momento se lleva adelante se sigue llevando adelante este convenio, que fue desarrollándose sin ningún tipo de dificultades hasta el año pasado, te diría, hasta el año 2023, la Fundación Huetraché y todas las fundaciones con las que está conveniado el Ministerio de Desarrollo Social tienen todas sus rendiciones aprobadas hasta diciembre de 2023. Digo, todas las rendiciones del 2024 también ya fueron presentadas, aunque todavía no tienen sentencia aprobatoria. Y en una de esas presentaciones surge una supuesta, o esto es lo que determina el Tribunal de Cuentas, una supuesta incompatibilidad. Por ahí, para que se entienda, María Marta Virgilino es la subdirectora de restitución de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y en ese contexto y en el cumplimiento de sus funciones, trabaja con todos los niños que están alojados en estos dispositivos, no solo con los que están en esta institución. Pero su trabajo es netamente técnico, digo, la subdirectora como el director de niñez y todos los funcionarios de niñez, lo que llevan adelante con los pibes y las pibas que están en instituciones, porque tienen la guarda de ellos, es un trabajo de supervisión y acompañamiento técnico. Digo, la dirección de niñez ni las subdirectoras de niñez cumplen un trabajo que tenga que ver con la evaluación de
contable de los subsidios y de sus rendiciones. Esto compete pura y exclusivamente al Tribunal de Cuentas. De hecho, a esta sentencia a la que vos haces referencia, el Tribunal de Cuentas aprueba la rendición de cuentas, solo detecta una supuesta incompatibilidad. ¿Y por qué digo supuesta? Porque es lo que dice la sentencia. Por supuesto que nosotros en ese expediente entendemos que no existe tal incompatibilidad. Y es una mera discusión, si se quiere, jurídica, que el Tribunal de Cuentas eleva a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que determine si esta incompatibilidad existe o no. Ahora, para que quede claro, no tiene nada que ver con el uso o no de los fondos que son entregados a esta fundación en el marco del convenio que lleva adelante con el Ministerio. Bien, sí, quedó claro con lo que determinó el Tribunal de Cuentas, que no tiene que ver con la plata, pero sí ni el manejo del dinero que recibe la Fundación Huetraché, pero sí tiene que ver con esta supuesta incompatibilidad, porque esta persona, María Marta, está, como se dice habitualmente, de los dos lados del mostrador, en la fundación, y también es funcionaria y en un área muy sensible de niñez que también tiene que ver con la actividad que realiza la fundación, pero también dentro de la fundación está su marido y su hijo. Por eso es que también el ojo está puesto ahí, o quedó bajo el ojo de la tormenta, porque también desde el Estado están derivando fondos a una fundación donde hay una funcionaria y está su familia. Digamos, desde ese lado ustedes indican que no ven una incompatibilidad. En absoluto. Yo insisto con esto. Esta institución fue fundada por María Marta. María Marta después se desliga del ejercicio de las actividades que llevaba adelante con la fundación y al poco tiempo asume como funcionaria. Por supuesto que, el titular es su marido, pero no tiene absolutamente nada que ver. Acá no hay dos lados del mostrador. Acá hay un convenio con una institución, la institución se hace cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Y María Marta, en el ejercicio de sus funciones, tiene otra actividad. Ni es la encargada de definir los subsidios, de entregar los subsidios, de controlar la rendición de los subsidios. Simplemente lleva adelante un trabajo técnico no solo con los chicos que están en esa institución, sino con todos los chicos sin cuidados parentales de la provincia. Hay una relación que por supuesto no se puede negar. Pero no vemos cuál sería la supuesta incompatibilidad, que realiza tareas de colaboración fuera de su horario de trabajo en la institución. Por eso nosotros en el expediente sostenemos esto, y de hecho el Tribunal de Cuentas no determina la incompatibilidad, sino que habla de una supuesta incompatibilidad y lo deriva a la Fiscalía para que investigue si esta incompatibilidad existe o no. Esa es toda la cuestión. ¿Pasa en otras situaciones que haya fundaciones que tengan dentro de las fundaciones cómo funcionan también funcionarios públicos? Por lo menos de las cinco instituciones que están conveniadas con este ministerio, no. Por ahí puede haber otra institución que alguno de sus integrantes cumplan funciones en otros ámbitos, no en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y Juan Pablo, y uno podría pensar tranquilamente que podría ser beneficiada esta fundación al tener información detallada dentro del Estado provincial. Digo porque también hay otras fundaciones que hacen un trabajo impresionante para la sociedad que no tienen adentro alguien que pueda determinar alguna cosa o que tenga información calificada de adentro del gobierno provincial, más allá de que puede que Huetraché no tenga ningún inconveniente ni esté cometiendo ningún delito. Quizá también las personas que son parte de otras fundaciones ven que el Estado provincial deriva muchísima plata a una fundación donde tiene a una funcionaria y a toda su familia detrás. También ahí hay una cuestión, no sé, pregunto, que también lo deja como en otra calidad a algunas fundaciones que no sea Huetraché. No sé ustedes qué mirada tienen desde ahí para afuera. Yo insisto con esto, no sé a qué te referís con información privilegiada.
Digo, la institución Huetrache viene trabajando desde hace 13, 14 años en un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, igual que la Asociación Rumen, que la Fundación Ayudándonos, que la Fundación Otto Kraus. Digo, son 4 o 5 instituciones que siempre tienen una vida comunitaria previa a la firma de los convenios y que además desarrollan actividades en forma paralela al convenio. Digo, no fueron creadas para cumplir este tipo de tareas. Tampoco son muchas las instituciones de la sociedad civil que están en condiciones o que tienen la voluntad de poder cumplir con ese tipo de trabajos. Digo, nosotros no hemos recibido ninguna queja de ninguna otra institución y trabajamos con varias instituciones vinculadas con la niñez y adolescencia por este tema. Digo, me parece que por ahí hay cierta confusión respecto a cuál es el rol que cumple la funcionaria y cuál es el rol que cumple una fundación que está conveniada con este ministerio. Digo, insisto yo con esta cuestión, estamos hablando de instituciones que se hacen cargo de la contención, del cuidado, de la restitución de los derechos de niños y niñas sin cuidados parentales, pero no veo cuál sería la información privilegiada. Insisto, me parece que acá no hay dos lados del mostrador. La plata que esa sería una discusión, hablan de subsidios millonarios o no. Digo, los subsidios, insisto, son rendidos ante el Tribunal de Cuentas, que es el que evalúa que los gastos se condigan con el objetivo del convenio y que se desarrolle todo en un marco de absoluta transparencia. En ese sentido nosotros estamos absolutamente tranquilos porque sabemos perfectamente cómo trabajan todas estas instituciones y porque sabemos que los fondos que el Estado le transfiere son utilizados precisamente para mejorar la situación de estos pibes y de estas pibas. Sí, por supuesto. 1.000 millones entre el año pasado y este. ¿Hay otras fundaciones que reciben similar cantidad de dinero de parte del Estado? Mirá, hay 5 instituciones, digo, uno pareciera que si lo dice de esa manera, estaríamos hablando de que esto es un festival de subsidios. Digo, hay 5 instituciones cuyo convenio establece un monto máximo de 75 millones. Esta información es pública, digo, los subsidios se salen en los boletines oficiales, las rendiciones que se presentan ante el Tribunal de Cuentas también son públicas y cualquiera las puede evaluar. Estamos hablando de instituciones que tienen aproximadamente 20, 25 empleados que cumplen tareas en esos hogares como operadores, equipos técnicos y demás. Estamos hablando de 25 empleados, da para que uno se dé una idea, estamos hablando aproximadamente de un monto de 2,5 millones, 3 millones por cada uno de ellos entre sueldos y cargas sociales. Ahí ya tenemos 60 millones de pesos mensuales que van sueldos de la institución para sus empleados, que son los que trabajan en estos dispositivos. Después podremos discutir si alguien quiere, si es mucha la plata que invierte el Estado en el cuidado de estos pibes o pibas o no. Pero me parece que esa es otra discusión. Digo, la plata no es que deriva el Estado o que baja el Estado de estas instituciones para este trabajo. No es un monto caprichoso, ni es un monto que enriquezca a las instituciones, ni mucho menos. Ellos tienen absolutamente rendido cada uno de la plata que el Estado mensualmente les baja. ¿Y se sabe o saben ustedes si la funcionaria provincial también cobra de parte de la fundación? Porque algo dejó entrever hace unos días Marita McAllister acá en Radio Kermés, que hablaba de que con estos subsidios también cobraban el sueldo las personas que eran parte de la fundación. María Marta, ¿cobra de la Fundación Huetrache o no? No, por supuesto que no. En absoluto cobra un peso de la Fundación Huetrache. No tiene ninguna relación institucional y ya no forma parte más de la Fundación. Tampoco cobra su marido como presidente de la Fundación. ¿Y su hijo tampoco? Creo que no. Estoy casi convencido que no. No tengo el listado de los empleados de la Fundación adelante mío. Pero digo, no se paga sueldos a sus familiares a través de la institución y por supuesto que mucho menos a María Marta. Ahí estaríamos hablando ya de una conducta, no solo de una incompatibilidad, sino que estaríamos hablando de un delito en ese caso. Claro, totalmente. Está todo en manos de la Fiscalía ahora, por lo menos para que determine esto, ¿no? Exactamente.
exactamente, es decir, el Tribunal de Cuentas, y yo insisto con esto, no determina incompatibilidad, habla de una supuesta incompatibilidad. Por eso la Fiscalía tiene que actuar. Exactamente, porque ya esto excede el marco del Tribunal de Cuentas, que es el que realiza un control contable de los subsidios que se les entregan a todas las instituciones, subsidio que, vale la pena recalcar, fue aprobado por el Tribunal de Cuentas en cuanto a su rendición. Y ahora la FIA llevará adelante la investigación que estime pertinente para determinar si esta incompatibilidad, que no estamos hablando de un delito, de una conducta delictual, digo, pero si esta incompatibilidad existe o no. ¿Qué creen que puede llegar a determinar la Fiscalía después de tener toda esta información? No, bueno, yo no me corresponde adelantar qué puede llegar a entender la Fiscalía en relación con esto. Yo lo que sí puedo decir es que a nosotros, en el marco de este expediente, se nos consultó, dimos las explicaciones pertinentes y entendimos que no había incompatibilidad. Ahora lo que determine la Fiscalía, por supuesto, surgirá después de todo el análisis que haga de la situación la misma Fiscalía. Y los cuestionamientos de la oposición en la legislatura provincial, que pasaron ahí por las comisiones, por lo menos algunos funcionarios de niñez, después de conocerse esto, ¿ustedes cómo lo analizan y cómo lo ven en perspectiva para que esta fundación pueda seguir funcionando más o menos normal y por lo menos no se vea manchada? Mira, en esa convocatoria de la Cámara de Diputados también estuvo presente el ministro y también estuve presente yo. Sí. Dimos este tema ya había surgido, la oposición, por lo menos por los medios, había salido a dar cuenta de estas cuestiones. Nosotros creemos que hay que ser muy cuidadosos y muy responsables en el abordaje de este tema, no solo por la Fundación Huetrache, sino por todas las instituciones, porque hay mucha gente comprometida, con muchos años de trabajo, que por supuesto se siente preocupada porque acá lo que trascendió públicamente de parte de algunos diputados de la oposición es que esto era un festival de subsidios y que el Estado, no sé, tenía un nido de corrupción vinculado con estas instituciones, lo cual queda absolutamente descartado por los hechos en sí y por lo que surge de las auditorías del Tribunal de Cuentas y por lo que surgió también en la Cámara. La verdad que fueron también todas las instituciones, dieron las explicaciones que entendían que se les solicitaban. Nosotros también creemos que se aclaró bastante cuál era el tema y cuál era la discusión real. Pero la mayoría de las provincias del país gestionan muchos de sus dispositivos de alojamiento de pibes de la misma manera, incluso muchas de ellas sin convenio. Nuestra provincia tuvo la responsabilidad y fue precursora en esto de garantizar este tipo de articulaciones con convenios específicos que se renuevan cada año. Sí surgió en algún momento la discusión pero a ver, gastar 75 millones de pesos por mes para cuidar 10 chicos es muy caro. Y esto es otra discusión. Digo, la realidad es que hace años que se viene trabajando para lograr la desinstitucionalización de los pibes y de las pibas, no en el sentido de que no estén más en dispositivos, sino que no estén más en mega instituciones. Antes del cambio de paradigma había instituciones con 50, 60 chicos, en donde en realidad no se les podía garantizar absolutamente ningún derecho. Hoy toda la tendencia moderna tiende a que estos espacios contengan no más de 7 u 8 pibes. Y como Estado tenemos la obligación de que esos chicos reciban los mejores cuidados y la mejor atención y que se garanticen todos sus derechos que no fueron garantizados en su familia de origen. E insisto, la oposición cree y sostiene que gastamos mucha plata. Nosotros estamos convencidos de que invertimos plata en el desarrollo de estos chicos, que son los que en definitiva el día de mañana van a garantizar desarrollarse en una sociedad, esperemos, más justa e inclusiva. ¿La oposición conoce bien el trabajo de estas fundaciones o no? Consideran que se está gastando demasiado del Estado y están tirando la plata? No, yo creo que a partir de todo esto pudieron empezar a conocer un poco más cuál es el trabajo de estas instituciones. Y estamos hablando de instituciones con muchos años en Pico y en Santa Rosa, con muchos años de trabajo. Es más, esto también surgió en la reunión,
las instituciones se lamentaban porque los diputados, sobre todo aquellos que formulaban algún tipo de observaciones, ni siquiera habían ido a visitarlos o a conocer dónde trabajan, qué hacen. Digo, hay mucho desconocimiento respecto de cómo se trabaja en estas áreas, Mauro. Digo, entonces... ¿Tampoco les interesa conocer? ¿Ustedes qué visión les quedó? A ver, yo no sé si les interesa conocer o no. Yo lo único que te puedo decir es que las puertas de la subsecretaría, de la Dirección de Niñez, han estado siempre abiertas para cualquier legislador o para cualquier persona que se quiera acercar y ver cómo se trabaja en estas áreas. ¿Y nunca se acercaron? No, jamás. Jamás. Podemos inferir que no les interesa, entonces. A ver, yo lo que digo es que me parece que hay que ser un poquito más responsable cuando se tocan temas tan sensibles. Tampoco tienen por qué conocer. Yo creo que encontraron un boletín oficial donde se publican permanentemente, digo, porque es una obligación la publicación de estos decretos. Encontraron un boletín oficial con subsidios que se entregaban a 4 o 5 instituciones, le pareció mucha plata, y a partir de ahí inician primero ciertas comunicaciones públicas y después inician todo un proceso de investigación que me parece fantástico, porque yo insisto, ojalá la gente se interesara por saber cómo se trabaja estos temas que son tan sensibles y que requieren tanto compromiso. Y a partir de ahí empezaron a tratar de entender de qué manera se llevan adelante los convenios y también creo que se dieron cuenta de que esto está todo perfectamente auditado, está todo perfectamente rendido, que acá no hay cosas raras, digo que la plata se utiliza para la atención de los pibes, que las fundaciones no es que reciben la plata que reciben y con eso hacen lo que quieren, digo, sino que tienen que rendir mensualmente en qué gastan cada uno de esos pesos que reciben. Y por supuesto, la rendición se realiza frente al Tribunal de Cuentas, que es un organismo extrapoder, colegiado, al que no se puede acusar de oficialista. Juan Pablo Bonino, gracias por su tiempo con Radio Kermés, y más vale si quedó algo por decir, estamos escuchando. No, en realidad yo insisto, es decir, primero ponerme a disposición para cuando necesiten volver a convocarme. Yo no tengo, acá no tenemos nada que esconder ni que ocultar. Entonces por ahí me parece que hay que ser un poco más serio, no lo digo por ustedes, cuando se trabaja en estos temas. El Tribunal de Cuentas tiene absolutamente el derecho y la potestad de hacer las observaciones que estime pertinentes y nosotros de responder conforme a ello. Pero estamos hablando de una supuesta incompatibilidad, digo, para que se entienda. Acá no estamos hablando ni de delitos económicos, ni de defraudación al Estado, ni nada por el estilo. Una supuesta incompatibilidad porque una de las funcionarias de la Dirección de Niñez, que tiene un largo trabajo en estos ámbitos, con un alto nivel de compromiso y demás, es la esposa del presidente de una institución. Bien. Gracias de nuevo, Juan Pablo. No, gracias a vos, Mauro. Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez y Familia de la provincia de La Pampa, defendió a la funcionaria que es parte de la Fundación Huetraché, aunque ya ahora no lo es, pero sí es su familia, su marido y su hijo. Dijo que no hay dos lados del mostrador, que esperan una decisión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y un poco le respondió a la oposición. Dijo que acá no hay un festival de subsidios. Las 9:13 minutos.